En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. La persona ya nace con esquizofrenia, pero no se le nota tanto hasta la educación primaria, secundaria. Se dice que una persona con esquizofrenia tarda más o menos entre 10 y 15 años de que debía recibir consulta a que la recibió. Puedes escuchar voces sin que sea esquizofrenia, pero cuando ya tienes dos alucinaciones complejas que hablan entre ellas de ti, entonces ahí prácticamente es inequívoco que el diagnóstico es esquizofrenia. Pasando algo bien interesante con las redes sociales, que es este mimetismo de la enfermedad. Entonces, cada vez más están llegando personas jóvenes, chicos y chicas, que empiezan a seguir a ciertas personas en redes y entonces empiezan a identificar en ellos síntomas que no tienen. ¿Cómo se podría definir una alucinación? ¿Qué es una alucinación? ¿El cerebro lo crea? Sí lo está viendo? ¿No lo está viendo? Tenemos dos síntomas, dos cajas de síntomas principales. Los que llamamos síntomas positivos y síntomas negativos. Te presento al doctor Rafael López Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle y psiquiatra por la UNAM. Aparte, es conductor del podcast Supracortical y conferencista. También es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. En este podcast vamos a hablar de esquizofrenia, uno de los padecimientos psiquiátricos más desconocidos, con más estigma, pero que en este episodio vamos a desmenuzar poco a poco. No te lo puedes perder. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales. No te olvides de seguirnos en Spotify, darnos 5 estrellas y comentar qué te pareció el episodio. En TikTok, Instagram también puedes comentar lo que tú gustes y en Apple Music también. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que he visto en redes sociales y en el público en general y los medios de comunicación que tiene dos vertientes. O puede ser un tema bastante técnico y es un tema que los psiquiatras les encanta discutir por horas y horas y horas, o un tema que mucha gente lo ve casi cercano al ocultismo o cosas paranormales. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la esquizofrenia. Para esto invité al doctor Rafa López. Él es psiquiatra y es creador del podcast Supracortical. Y bueno, nos habíamos conocido en Spotify hace un tiempo y hasta hoy se concretó la invitación. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué onda, Vic? Oye, emocionadísimo de venir aquí a platicar contigo. Las estrellas, señor. Oye, de verdad, un gusto. Sigo tu contenido hace un montón. Gracias, Y yo Rafa. creo que has sido de los creadores que marcan el estándar de esto que por ahí en otros espacios llaman los medfluencers. Me acuerdo que en alguna ocasión me decían, oye, es que qué difícil es contactar a el doctor Vic y otros por el estilo. Y decían, es que los entendemos porque por un lado son influencers, pero por otro lado son personas que han estudiado, han hecho una especialidad y es una combinación muy particular donde la divulgación se vuelve importantísima y de verdad. Reconocimiento total, qué gusto estar acá contigo Rafa, platicando. muchas gracias, de verdad. Y, oye, Rafa, Ajá. y bueno, yo también seguía tu contenido. Me había salido un par de veces. Sí, Te señor. conocía también por ciertos colegas que también están en el ámbito de la psiquiatría, psicología y todo eso. Y Ujú. pues tu podcast, que ya también lleva un par de años y lleva varios episodios también, Ah, cómo no. que es conocido y que invitamos a que la gente lo vea, también lo escuche. Sí, señor. Y pues el día de hoy, esquizofrenia, Rafa. No hay mejor invitado para que nos expliques un poco de eso. Primero que nada, te quiero preguntar a ti, Sí, señor. tú como experto, como especialista, ¿cómo definirías para todas las personas, para el público en general, la esquizofrenia o qué es la esquizofrenia? Mira, la esquizofrenia es sin duda alguna esa enfermedad que te hace pensar en la psiquiatría, ¿no? Cualquiera de las otras enfermedades como que la gente lo habla más sencillo y habla de ansiedad o de depresión y los profesionales de la salud mental del mundo de la psicología o incluso gente que se dedica al coaching o que se dedica a otras áreas. Vamos a pensar en la tanatología y los duelos. Entonces pueden platicar de un montón de cosas que tienen que ver
con ansiedad, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, pero cuando hablamos de esquizofrenia, ahí sí le hablas al psiquiatra. Oye, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿No? Se hacen estas películas que siempre, fíjate, aquí un dato bien claro, cuando ves una película relacionada con temas de salud mental, si, si lo van a exagerar, va a ser una película de terror, cosa Sí. que pasa mucho, que es lo frecuente. Muy cañón, sí. Y si van a explicarte bien las cosas, normalmente se van a la comedia. En el mundo de la esquizofrenia hay una película buenísima que me parece que encuentra un punto intermedio fantástico que se llama El Solista y te va presentando a un músico, un súper profesional, desde que le empiezan a dar los primeros síntomas. Y él es un músico, es un chavo joven que está estudiando música y que empieza a tener alucinaciones auditivas, empieza a escuchar cosas, empieza a sentir, ver cosas que no están ahí y gradualmente termina siendo uno de estos vagabundos, ya sabes, empujando el carrito del súper con el gorrito de aluminio, el clásico paciente con esquizofrenia, que vamos a ver que eso es muy cierto, que ahorita ese es un punto que no quiero dejar pasar, pero que sí da mucho a esto que es, ya sabes, el psiquiatra que te hace pensar cosas y alucinar cosas. Entonces, ya de manera un poco más técnica, la esquizofrenia es una clásica enfermedad de la psiquiatría que es en mucho de nacimiento. La persona ya nace con esquizofrenia, pero no se le nota tanto hasta la educación primaria, secundaria, que empieza con lo que llamamos síntomas prodrómicos, es decir, de antes de la enfermedad. Es una persona muy aislada, normalmente es un varón, normalmente son hombres, pero no siempre. Es una persona muy aislada, con pocos vínculos sociales, le cuesta normalmente trabajo salir adelante en temas académicos y luego gradualmente alrededor de los 18 años empiezan un poquito los síntomas. Ay, como que escucha cosas que los demás no escuchan, como que empieza a ver cosas que los demás no ven, como que empieza a pensar que todos tienen algo contra él, pero van pasando años, años, años. De hecho, se dice que una persona con esquizofrenia tarda más o menos entre 10 y 15 años de que debía recibir consulta a que la recibió. 15 años. Ese gap es tremendo. O sea, imagínate cuánto tiempo pasa un paciente entre tener los primeros síntomas de apendicitis a que lo operan de apendicitis. Horas. Pues es una cosa de, si le Sí. echas Un día, 2 días. un día, 2 días y ya te Ajá. llega grave. Aquí estás hablando de alguien que puede más o menos ir llevando la vida durante una década, pero que cada vez empieza a notar más, a notar más. Oye, Rafa, yo, a ver, esto ya voy a meter de Dale, mi, de dale, mi dale, parte dale. personal. Obviamente, pues todos como médicos hemos escuchado hablar de la esquizofrenia en la carrera. Vamos a rotar al Fray, vamos a rotar a varios hospitales, ¿no? ¿Cuánto tiempo rotaste? O sea, ¿cuánto tiempo fue tu materia de psiquiatría en tu formación de médico general? ¿Cuánto tiempo llevaste psiquiatría? Realmente, tal vez a lo mucho 2 meses, a lo mucho 2 Híjole, se me meses. hace mucho. O un mes, Yo llevé un mes, yo llevé 4 semanas. Era esa época en la que tenías que aprender Todo. todo neurología, todo cardiología, todo. Nosotros en La Salle llevábamos 4 semanas y de esas 4 semanas, una de las cosas que Un tocaba día. ahí, claro, era esquizofrenia. Pero bueno, te interrumpí nada más No, para no, no dar te el dato preocupes. ahí. Porque sí, eso no lo había visto. Casi no nos dan de psiquiatría. Pues, o sea, ¿Qué sabes? poquísimo, Nada, poquísimo. claro, sí. Y pues es importante. En esta parte de la esquizofrenia, me acuerdo que en una clase de esquizofrenia había un compañero que estaba debatiendo con el psiquiatra, que era Ajá, nuestro ajá, profesor, ajá, ajá. y estaban diciendo, no, pues es que el cerebro de una persona con esquizofrenia sí es diferente al cerebro, hablando de la parte anatómica, Claro, al cerebro de una persona que no tiene esquizofrenia. Y okey. otros decían, pues hay estudios que lo demuestran, estudios que no lo demuestran. Luego ya no supe, Ajá, bien, pero ajá. siempre me quedó esa discusión porque la discusión fue como, no te miento, como 2 horas, ¿no? En Ujú, vez de hacer lo que teníamos que hacer, todos estábamos escuchando eso. Ahora, tú como psiquiatra, como especialista, claro. te quiero preguntar algo. ¿Hay algún cambio en sus cerebros de una persona que tiene esquizofrenia? ¿Cómo es su cerebro? ¿Hay algún cambio estructural en el lenguaje médico? Claro. ¿Cómo es el cerebro de una persona esquizofrénica?
Claro, mira, de principio la respuesta más oficial es no. No lo hay. No lo hay. Lo recibes en el hospital, decides, ¿sabes qué? Vamos a hospitalizarlo. Primer episodio psicótico, indicación, hospitalización. Vamos a hospitalizarlo. Le pides resonancia magnética, le pides tomografía, le pides exámenes generales de sangre, le pides exámenes generales, ¿no? Te sale todo normal, Sin ninguna alteración. sin ninguna alteración. Si te saliera alguna alteración, que puede ser, entonces ya no es esquizofrenia, ya es un trastorno psicótico secundario a otra alteración. Por ejemplo, a veces pueden traer un tumor en un área cerebral y entonces, esto no es esquizofrenia, está teniendo síntomas psicóticos por un tumor y entonces quien lo tiene que atender es un neurocirujano, por ejemplo. No, ¿sabes qué? Que identificamos un exceso en la hormona tiroidea o identificamos un traumatismo antiguo, o identificamos, entonces no es esquizofrenia. Para que sea esquizofrenia, el cerebro tiene que estar íntegro. Pues tú lo ves y dices, aquí no hay nada. Pero por supuesto que si le preguntas a los científicos que están haciendo investigaciones de punta de lanza, te van a decir, bueno, hemos hecho resonancias magnéticas funcionales, hemos medido cómo se mueve la dopamina, que aquí es el neurotransmisor principal, hemos medido si la vía tegmental ventral o la mesocortical, entonces está alterada, sí, es decir, obviamente no es un cerebro normal. Obviamente va a haber una traducción anatómica, fisiológica, bioquímica. Sí va a haber modificaciones, pero para el médico clínico, el psiquiatra que está en el consultorio o en el hospital, no va a haber ninguna diferencia. No vas a identificar ningún estudio con una alteración que te diga esto es esquizofrenia. No lo hay. Puro es, entonces, no podemos decir que hay un estudio de imagen donde se vea el cerebro de una persona con esquizofrenia Normal contra alguien con y no lo esquizofrenia. No puedes lo hay. diferenciar. No lo hay. Solamente ahora sí, como tú dices, Rafa, en la consulta, en la clínica lo vas a diferenciar, Es ¿no? correcto. Ujú. Entonces hablabas ahorita de algo que se llama un brote psicótico, Un episodio episodio psicótico, un psicótico, brote psicótico, es correcto, sí. donde a lo mejor escuchabas cosas de que se estaban burlando de uno, ¿no? Exacto. Esa es una de las características de la esquizofrenia, una de las múltiples, ¿no? Me imagino. Ujú. Eh, ¿Cuántas personas, ahorita regresamos a eso, pero cuántas personas o cuál es la prevalencia de la esquizofrenia a nivel mundial? ¿Es frecuente, no es frecuente? Pues es más bien rara. Obviamente, los psiquiatras es algo que vemos todo el tiempo en nuestra formación, es decir, ¿cuántos pacientes con esquizofrenia he visto en 4 años de residencia? No sé, 150, una cosa por el estilo. Es decir, no es una cosa rara para nosotros en un hospital de referencia, no. Pero la incidencia es del 1%. 1%. mm, 5, 7, 9, dependiendo un poco a quién le preguntes y cuándo, pero para redondear números, un 1%. Entonces, bueno, ¿qué tanto es frecuente? Pues tampoco es tan raro. Sí, sí, ahorita que lo dices, a uno se pone a pensar y dices, sí es cierto, o sea, hay personas que evidentemente, como tú dices, Rafa, o sea, no tienen la misma posibilidad económica que cualquier otra, Ujú. pero al menos tienen ese cuidado, ¿no? De comer, de hacer sus actividades normales o buscar la manera de tener dinero. Hay otras personas que no hay ¿cómo decirlo? Un orden, no tienen un orden, ¿no? En sus actividades diarias y eso sí hay esa distinción. Oye, Rafa, la esquizofrenia, por que no es médico o algo, Sí, escucha esquizofrenia e inmediatamente piensa en alucinaciones, ¿no? En sí, algo que no está. sí. ¿Cómo se podría definir una alucinación? ¿Qué es una alucinación? El cerebro lo crea, sí lo está viendo, no lo está viendo. Siempre ha habido esa cuestión. Sí, ¿Cómo lo sí. podríamos definir esa parte? Sí, a ver, cuando tenemos esquizofrenia tenemos dos síntomas, dos cajas de síntomas principales. Los que llamamos síntomas positivos y síntomas negativos, que eso no significa los buenos y los malos, no. Los síntomas positivos son que creas cosas, que son como hacia afuera, por decirlo de alguna manera.
Los síntomas negativos son que no tiene suficiente, que se va hacia adentro, hacia abajo. Ahorita lo explico un poquito más. En estos síntomas positivos van a estar las alucinaciones visuales, auditivas, las alteraciones de pensamientos. En los síntomas negativos, la persona va a tener sobre todo abulia, es decir, falta de voluntad. Es una persona que quisiera poder querer bañarse, pero que no se puede querer bañar, ¿no? O sea, Ok. es falta de motivación, falta de energía, falta de motivación a veces para comer, falta de motivación para bañarse, falta de motivación para expresar sus síntomas. Esos son los síntomas negativos que son los más difíciles de tratar. De hecho, lo fácil es tratar la parte positiva, las alucinaciones. Bueno, hay percepciones, ilusiones, alucinaciones. Nuestro cerebro realmente lo que hace es integrar información, ¿no? Nuestros ojos, lo sabes tú perfecto, reciben luz y yo veo frente a mí una serie de patrones de luz y entonces mi cerebro interpreta, percibe, esto es un aro, probablemente es de metal, estoy viendo una escultura, es parte del adorno del entorno y entonces yo estoy percibiendo que aquí hay un estímulo, ¿no? Perfecto. Hago una interpretación que es correcta desde la perspectiva de lo que llamamos el marco de la realidad, es lo que todos más o menos percibimos. Como el cielo azul. Como el cielo, oye, el cielo es azul, sí, no, es que para mí se me hace que no todos lo vemos azul, todos lo vemos igual, ¿no? O sea, para todos el cielo es azul, casi para todos. Puede haber personas que tienen una ilusión, es decir, que sí están viendo lo mismo, pero que en realidad la interpretación es la que está incorrecta. Han visto museos de ilusiones ópticas, ¿no? Donde parece que un muñequito es más grande en cierto punto, pero te prestan el muñequito de madera y te das cuenta de que no. Que parece que esto es una escultura, pero ya te mueves y resulta que es una serie de puntitos de otra manera. Es una ilusión, es algo que parece, que te engaña. Pero una alucinación es algo que tú creas. Y entonces yo creo, literalmente, que hay una figura aquí enfrente de nosotros o que hay otra silla aquí con otra persona. Y si yo le pregunto al doctor Vic, le pregunto al equipo, pues no hay nadie. La percepción de la mayoría es que no hay nadie y yo digo, yo lo estoy viendo, como estoy viendo la escultura, como te estoy viendo a ti, estoy viendo a alguien aquí. Esto es muy importante sobre todo para las alucinaciones auditivas. Jalil Gibran decía, ellos dijeron que yo estaba loco. Yo les dije que ellos estaban locos y ganaron por mayoría de votos. Eso es el marco de la realidad, es decir, aquí es por mayoría de votos. Oigan, ¿todos ven aquí al duende que está aquí al lado mío? No. ¿Alguien más lo ve? No, nomás tú. Entonces, el que está fuera de la realidad soy yo. Yo estoy alucinando a alguien que, según yo, aquí está, pero todos ustedes dicen que no. Bueno, entonces, cuando entendemos esto, entendemos algo que es muy diferente a la imaginación. Lo que nos preocupa es cuando las alucinaciones de una persona hacen que disfuncione. Ahí es cuando tenemos un tema. Entonces, esa persona sí ve lo que dice que ve, sí oye lo que dice que oye, sí piensa lo que dice que piensa. El tema es que a la hora de votar, todos consideramos que no es correcto lo que está viendo, sintiendo, oyendo y pensando. Eso es estar alucinando. Me encantó la descripción. Creo que quedó muy claro y sí, justamente, ¿no? Es eso, ¿no? Eso por votación, no lo había Es escuchado por nunca. votación. La realidad es por Por votación. votación. Sí, Ahora, entonces el cerebro sí crea imágenes sí, que no están ahí donde podemos ver, como tú dices, una persona, un duende, o escuchar literalmente como me estás escuchando ahorita, otra literalmente. voz que se está diciendo, mofando, burlando, Es correcto. y es real, o sea, ya entraría dentro de la realidad de Esa es la su la realidad, realidad de la su persona. subjetiva realidad y no la consensuada, ¿no? Es como si estar viviendo un simulador que Es nadie más está viviendo. Es como que te pusieras los lentes de realidad virtual, ¿no? Tú te pones tus visores de realidad virtual y tú dices, yo veo esto, yo oigo esto, pero eres el único que trae esos lentes. Entonces, el exceso de dopamina en ciertas vías dopaminérgicas del tallo cerebral se va al hipocampo y a zonas medias,
hace que empieces a tener alucinaciones. Decimos que el síntoma cardinal de la esquizofrenia es cuando tienes alucinaciones auditivas, donde 2 o más alucinaciones hablan entre ellas de ti. Esto es bien curioso, fíjate, esto te va a gustar. A ver, a ver. A ver, y lo voy a relacionar con otro dato. ¿Qué significa hoy en día ser una figura pública? 2 personas que tú no conoces hablando de ti. Bueno, pues con la esquizofrenia pasa una cosa semejante. Sabemos que es esquizofrenia en cuanto a síntomas, porque tienes 2 alucinaciones que hablan de ti entre ellas. Entonces, yo tengo aquí a el duende Guillermo y acá la cobra María, y están hablando de, bueno, otra vez se equivocó, no se sabe bien las vías dopaminérgicas, no, tal. Es que claro, se vistió horrible, tal. Y entonces están hablando de ti 2 alucinaciones. Entonces ahí ya es cuando decimos, este es el síntoma cardinal de la esquizofrenia. Hay otras condiciones psiquiátricas que te pueden hacer escuchar voces, que te pueden hacer, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal, da algo muy curioso que a muchas personas les ha pasado y que no es una cosa grave, que es que tú estás solo en tu casa y estás cocinando y estás solo, completamente solo, y de repente atrás de ti escuchas que dicen, Vic, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? Y al rato de, Vic, ¿qué onda? ¿No? O puedo percibir aromas o da esto que le llaman el efecto Alicia en el País de las Maravillas, que una de tus manos crece, la otra se hace pequeña, o el sillón donde estás se hace pequeño o se hace muy grande, ¿no? Esta cosa muy de Alicia en el País de las Maravillas, que es una especie de epilepsia del lóbulo temporal y que no es lo mismo que esquizofrenia. Entonces puedes escuchar voces sin que sea esquizofrenia, pero cuando ya tienes 2 alucinaciones complejas, que hablan entre ellas de ti, entonces ahí prácticamente sin equívoco que el diagnóstico es esquizofrenia. Wow, nunca, o sea, nunca me había puesto. Uno lo ve en los libros a veces Sí, rápido, o ves así, hasta fragmentos, ¿no? En TikTok, ¿no? Pero nunca te explican eso. Eso es muy interesante, ¿eh? sí. De que 2 alucinaciones bien organizadas, Exacto, hablan de exacto. ti. Ajá, ajá. Ok, y hablabas de las vías dopaminérgicas, ¿no? De toda Sí, esta parte. Eh, que no me quiero desviar tanto, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para esto. dale. Como tú sabes, hay muchas drogas que causan alucinaciones, ¿no? Correcto. O psicodélicos, ¿no? Sí. Como, no sé, los hongos, incluso ciertos tipos, ciertas dosis también causan alucinaciones. Estas mismas psicotrópicos, o no sé cómo decirlos, Ujú. ¿actúan sobre las mismas vías donde la esquizofrenia crea estas alucinaciones o son otras vías diferentes? Porque a veces hay personas que dicen, es que yo con esto, yo puedo viajar al espacio, ¿no? Sí, exacto. ¿Es parecido? Una de las principales recomendaciones para personas que quieren consumir un psicodélico es no hacerlo si tienen antecedentes de episodios psicóticos o si tienen antecedentes heredofamiliares de personas con esquizofrenia o este tipo de episodios psicóticos, porque existe la posibilidad de que, pues más bien, esto desencadene síntomas que no estaban ahí. Ujú. Esto todavía está muy en estudio, es controversial. Ahorita la recomendación es esa, aunque hay personas que están tratando de atender, sobre todo trastorno bipolar, episodios maniatiformes, también con psicodélicos. Están dando muy buenos resultados en entornos terapéuticos para depresiones resistentes a tratamiento, para estrés postraumático. Otro día platicamos de los psicodélicos, son bien interesantes, pero en general la recomendación es no consumas psicodélicos si tienes riesgo de tener episodios psicóticos porque luego ya no bajas, que eso me pasó mucho verlo en los hospitales. Llegaba un chico que se fue a Real de 14 y que le entró a esto y al otro y aquello, y todos sus amigos también, nada más que a todos sus amigos se les pasó al tercer día, ya el más lejano ya había regresado y este ya no regresó. Se quedó en el viaje, Se como quedó dicen. en el viaje, es lo que dicen que se quedó en el viaje. Entonces, oye, pues no regresó, no regresó, no regresó, y entonces lo llevamos al hospital porque no regresó. Entonces, lo que haces es darle un tratamiento con bloqueadores de receptores de dopamina tipo 2. Entonces, usas antipsicóticos, das estas sustancias que ayudan a bloquear estos receptores que están sobreactivados y la persona empieza a regresar a la realidad.
Eso pasa un montón. Si dejas pasar y los episodios psicóticos se vuelven más graves y más intensos, entonces la persona puede tener una afectación en las vías motoras que hace que se vuelva como muñeco de cera. Y entonces tú le mueves el brazo y se le queda ahí. Y si se lo dejas ahí 3 días, se le queda ahí 3 días. Está acartonado, está literalmente puesto como un muñeco de cera. Esto se vuelve una cosa muy peligrosa, entre otras cosas porque la persona no puede comer. O sea, lo dejas ahí y está engarrotado y la persona no va a beber agua, no va a comer y entonces lo tienes en una situación grave. Entonces tienes que meterle una sonda, alimentarlo, hidratarlo, tal. Y ahí normalmente en ese punto de gravedad es que solemos utilizar la terapia electroconvulsiva, que el público llama los electrochoques. Y es de las cosas más impresionantes que vi yo en psiquiatría. La sesión de electrochoques es muy sencilla, es una cosa, no es tan llamativa como sale en las películas. La persona está anestesiada, únicamente hay una extremidad que queda libre de la anestesia y ahí es donde ves que está convulsionando, el resto del cuerpo está muy tranquilo. Lo que me llamó la atención fue ver personas en episodios psicóticos muy graves, muy, 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 muy graves, que después de un tratamiento electroconvulsivo regresan a, entre comillas, la normalidad, que regresan a platicar, ay doctor, gracias, ay no, no, andaba yo, sabe Dios en dónde, tal. Entonces, hasta la fecha, si bien se están buscando otro tipo de terapias alternativas, lo mejor que podemos hacer es atender antes, pues ya te dije, normalmente tardan años en recibir la atención correcta y cuando la reciben, muchas veces son casos graves que tienen que entrar primero con hospitalización, terapia electroconvulsiva, antipsicóticos a palas. El resto del mundo médico, de manera muy normal, les da miedo utilizar los antipsicóticos. Mencionabas, Rafa, también que normalmente empieza en la época, en la secundaria, en la preparatoria, en la época adolescente, ¿no? Sí, ¿Hay alguna razón por la que empieza en esta parte? No lo vemos tanto infantil ni tampoco más grandes, ¿verdad? prácticamente no aparece en la infancia, aunque puede aparecer, me refiero antes de los 12 años, es rarísimo, pero puede suceder. Y prácticamente no aparece después de los 50 años, aunque puede suceder, ¿no? Lo que se llama esquizofrenia tardía o esquizofrenia de inicio temprano. Mientras más temprano empieza cualquier trastorno mental, más grave va a ser. Esto es una condición sine qua non. Oye, ¿cuándo fue tu primer cuadro depresivo grave? A los 10 años de edad. Híjole, va a ser muy difícil de tratar. No es lo mismo a, no, tuve la pérdida de la empresa a los 36 años y mi divorcio a los 40. Me preocupa menos. Pero si la esquizofrenia empieza en la infancia, significa que es un cerebro muy lábil, es un cerebro muy lastimado. Y normalmente cuando tienes la aparición de los síntomas es entre los 18 y los 35. Ya si brincas la barrera de los 40, es poco probable que suceda. Puede suceder, pero es muy poco probable. ¿Por qué se da en esa edad? No lo sé. Esto es más una cosa estadística, donde sabemos que lo habitual de este tipo de trastornos mentales, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, suele darse en esa edad. Ahí es cuando vienen los disparadores. Más rápido y más grave, dependiendo de ciertos factores externos, menos rápido, menos grave, dependiendo de los opuestos. Por ejemplo, estudiar hasta la licenciatura, un posgrado, te protege mucho. Obviamente, en general, cuidado de la salud, ¿no? Comer bien, dormir bien. El insomnio te va a disparar mucho antes. De hecho, el insomnio es cardinal igual en todos los trastornos mentales, pero especialmente en este tipo de episodios psicóticos, muchas veces lo primero que notas antes que las alucinaciones, antes que los síntomas negativos, suele ser insomnio. La persona empieza a no dormir, no dormir, no dormir, no dormir. Dices, no, o sea, cuando ya es tu paciente, cuando lo ves en la consulta externa, dices, no, ¿cómo vamos de sueño? No, fíjate que estoy durmiendo 6 horas y cuarto, estoy durmiendo 5 horas y media. No, 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 no. Empiezas a hacer ajustes porque sabes que ahí detrás vienen los síntomas, ¿no? Entonces, normalmente empieza en estas edades, no te podría yo decir específicamente por qué, así sucede, es la historia natural de la enfermedad y
en los extremos puede darse, pero es menos habitual. Hay factores predisponentes, digamos, sabemos como tú dijiste al principio, ya naces con esa Sí, condición, esa predisposición. sí. ¿Hay algún factor predisponente, por ejemplo, no sé, algún evento violento, algo que las personas tengan que vivir que haga que se manifieste más tempranamente esta enfermedad o realmente no lo hay? Porque no sé si has visto documentales de Discovery o algo así de que hablan de que no, este paciente o la mamá de este asesino era esquizofrénica Sí, y tal cosa, pero fue cuando, no sé, abusaron de esta persona que explotaron los síntomas. claro, claro, pero fíjate, dijiste algo bien interesante. Documental de Discovery Channel, ¿no? Los casos más dramáticos de los asesinos seriales. Oye, pues resulta que su mamá tenía esquizofrenia. Ok. Otro día platicamos de trastorno antisocial, que son los psicópatas y los sociópatas para fines prácticos. 3 temas más. Yo aquí voy aventando cosas, pero este, estos, estas personas sí suelen tener un evento que los desencadena, pero aquí tú me dices, la que tenía esquizofrenia era la mamá. Sí, una mujer que se embarazó en los 20 y que entonces tuvo a un niño y la mamá empezó a tener síntomas psicóticos, pues descuidó al niño y el niño que no heredó por X circunstancia la enfermedad de esquizofrenia, pero que sí traía una tendencia a ser psicópata y entonces por la mamá que tuvo, sí se desencadenó. Eso sí pasa, pero no al revés, es decir, no por un trauma, no por un evento traumático a nivel psicológico, no por un abuso sexual, no por, se va a desencadenar la esquizofrenia, no. Normalmente aquí simplemente se da, ¿no? No tiene que pasar algo. Claro, se ha relacionado, ya sabes, que si hubo forceps en el momento del parto, no, se ha relacionado con, pero realmente el principal factor suele ser genético y dentro de lo genético lo heredable, es decir, 60-80% de heredabilidad. Si papá, mamá tenían trastorno bipolar, esquizofrenia, alguno de estos síntomas de salud mental, hay mayor probabilidad de que alguien en los hijos, las hijas, tenga síntomas psicóticos, esquizofrenia. Sí, suele ser el principal factor más que otras cosas que puedan suceder. Normalmente es así, es de nacimiento, es porque sí, porque ya estaba ahí de base. Ok, muy claro para que ya no haya dudas sobre eso. Ajá, Y también te quería preguntar esto. Dentro de la esquizofrenia, pues yo sé que hay varios tipos. Había escuchado que hay tipos o lo clasifican, ¿no? Todos los médicos clasificamos todas las cosas, sí. ¿no? Hoy en día, pues, dime si estoy mal o estoy desactualizado, porque pues evidentemente yo no soy psiquiatra, yo estoy Ajá, en la parte ajá. de la carpintería, de ortopedia y cirugía de columna. Em, me acuerdo que había un tipo que no se movía o algo, no sé si era catatónico o algo Sí, así, sí. y había otro que tenía más alucinaciones, no sé si es, no me acuerdo el nombre Es ahorita. que es Hay la misma esquizofrenia Ajá, con mayor tendencia a presentar ciertos síntomas, ¿no? okey, Entonces, justamente la catatonia, que es esto que te decía yo, como de quedarse como muñeco de cera, es una persona que tiene esquizofrenia catatónica, es decir, esquizofrenia con síntomas catatónicos, pero es la misma esquizofrenia. Si lo hubiéramos atendido antes, si lo hubiéramos metido al hospital 5 años antes, le hubiéramos dado el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ya está. Pero como nos tardamos en atenderlo, se complicó y llegó al punto de tener síntomas catatónicos, que sería lo mismo, volviendo a la apendicitis, a que si se te reventó o no se te reventó el apéndice, el diagnóstico se va a llamar diferente, ¿no? claro. Entonces no es lo mismo el apéndice blanca que creíamos que era apendicitis y no fue, que cuando tienes apendicitis, que cuando ya traes, ¿sabes? Y entonces dependiendo de la sintomatología va a presentarse. Hay personas que tienen esquizofrenia con muchos más síntomas negativos, es decir, se ven más bien deprimidos, más que alucinaciones, no tienen voluntad, no tienen energía, no hacen sus cosas, no se cuidan. Hay otros que tienen muchos síntomas positivos y entonces más bien tienen alucinaciones visuales o auditivas o más bien están muy paranoides. No es que vean, oigan cosas, sino que piensan que todo el tiempo están en una situación de riesgo porque alguien los quiere lastimar, ¿no? Y entonces son mucho más paranoides.
pero es la misma caja, es dentro de la misma caja de la esquizofrenia, le vamos poniendo etiquetas que nos permite saber que tiene más síntomas de una cosa o de otra, porque eso a nivel médico nos va a guiar en cuanto al tratamiento. Claro. Y entonces, una persona que tiene muchos síntomas de alucinaciones, a lo mejor vamos a preferir un antipsicótico típico, Aldol. Una persona que sí tiene, pero que más bien trae también bastantes síntomas negativos, más falta de voluntad y demás, vamos a utilizar más antipsicóticos atípicos. Esto no es una regla, pero nada más es como, ¿no? O lo que te decía de la catatonia. Oye, si tiene esquizofrenia catatónica, hospitalización, terapia electroconvulsiva. Entonces, te guía en el tratamiento esa etiqueta de síntomas y no es que sea una cosa diferente de la otra. Ah, ok. Entonces, sí, es parte de la misma enfermedad con manifestaciones más fuertes en cierta En etapa. cierta etapa, exacto. Ah, ok. Ujú, ujú. Interesante, sí. Y hablabas de la paranoia. Sí, Eso no lo hemos tocado. A ver, la gente seguramente la ha escuchado, ¿no? sí, Estás sí, paranoico o sí, 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 paranoica, sí. que crees que todos están en tu Que contra, ¿no? todos están Que en es lo tu más contra, sí. común. Ujú. Pero, a ver, uno puede tener paranoia, por ejemplo, te voy a decir esto ya en un caso personal, ¿no? Sí, A veces uno tiene paranoia porque estás viendo muchos podcasts de secuestros, ¿no? bueno. Entonces dices, híjole, no me van a secuestrar, ¿no? O sea, entonces estás con eso de que, híjole, ya vi que alguien se paró al lado de mi coche y yo voy manejando. Entonces como que siento que a veces uno se puede poner paranoico. Eh, en este caso, ¿es algo parecido o es algo más al extremo? Hay una cosa que se llama trauma vicario. Un trauma vicario es que tú sientas el trauma, que tú tengas el trauma, aunque no te haya pasado a ti. ¿Ok? Ok. Entonces, a mí me tocó rotar en la Clínica de Género y Sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Estuve ahí 3 meses y muy frecuentemente, sobre todo las mujeres, pero a mí me pasó, estás en un área donde todo el tiempo te están contando mujeres que han vivido agresiones horribles. Mujeres que han vivido agresiones de hombres, ¿no? Y riesgos de feminicidio y tal, y te cuentan, es tu consulta de todos los días. Llegas 7 de la mañana, te sientas y te cuentan lo horribles que son los hombres. Una y otra vez, una y otra vez. Terminas tu consulta a las 6 de la tarde, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, 3 meses, 6 meses. Estás haciendo la alta especialidad, un año, o ya te dedicas a eso. Y entonces algo que narran mucho, sobre todo mis compañeras dedicadas a estos temas de género, es que, pues ya, o sea, ves hombres y lo que ves es un agresor. Ya no distingues de los que son agresores de los que no. O sea, ya andas paranoica por jugar un poco con el lenguaje. O sea, ya estás en todos lados diciendo, eso fue micromachismo, esto fue una agresión, esto está mal, esto está horrible, esto no se debe permitir, pero en exceso, a tal punto que estas personas pueden llegar a tener problemas ya para relacionarse con su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces es como ya con pincitas, con cuidado, porque se genera este trauma vicario. De todas las agresiones que han estado atendiendo, ahora tienen esta paranoia, este trauma vicario, esta sensación. Esto puede suceder de muchas maneras. Hay un tipo de personalidad, que es la personalidad paranoide, donde una persona que no tiene esquizofrenia, que no está psicótica, que su manera de ser es desconfiada, tiene un trastorno paranoide de la personalidad, que no tiene que ver con la dopamina, que no están escuchando voces en la azotea, es otra cosa completamente diferente, es un trastorno paranoide de la personalidad y es una persona que, oye, ¿qué hora es? Me va a robar el reloj, ¿sabes? O sea, inmediatamente lo que estoy pensando es me van a agredir. Oye, ¿dónde andabas ayer? ¿Dónde me vieron? ¿Qué estaba haciendo? Todo el tiempo estoy pensando esto. Pero en la esquizofrenia, la paranoia sí está fuera de la realidad. Sí es un síntoma psicótico. Sí estoy pensando que el cártel de Juárez está aquí afuera y me está esperando. Sí estoy literalmente pensando que vienen 36 personas armadas y que me están esperando acá afuera. Sí estoy pensando literalmente que tú en un momento vas a sacar un cuchillo y me vas a apuñalar. O sea, es completamente fuera de la realidad. No, Es pensamiento es un pensamiento. que realmente les está causando. Es un pensamiento
no es una visión, no es una audición, Ujú. es un pensamiento. Yo estoy pensando esto. Y, y lo notas. Yo lo recuerdo mucho, esto lo vi estudiando medicina en el Instituto de Neuro. Estábamos haciendo la rotación, el recorrido, tal, la visita, y veías a una persona pegada a la pared, donde la tensión de los párpados sabías que estaba pensando que algo grave iba a pasar. Llegas y le preguntas, esto es lo que más me llamó a mí la atención cuando entré a psiquiatría. Tú le preguntas esto a un paciente y el paciente te lo dice. No, los pacientes con síntomas psiquiátricos serios no mienten. Entonces, tú veías a esta persona tensa de los ojos, tensa, bajando la mirada, volteando a ver cada rincón, qué le decías, cómo venías vestido, con quién venías, por qué hoy venía una persona diferente contigo, qué onda con estos estudiantes, ¿no? Y tú te das cuenta de que está pensando algo, esta teoría de la mente que nos permite saber lo que el otro está pensando. Y entonces, oiga, ¿y cómo está? ¿Lo veo preocupado? ¿Anda preocupado? Sí, estoy preocupado. ¿De qué? No sé. ¿Siente que alguien le puede hacer algún daño? Sí, yo creo que alguien me va a agredir pronto. ¿Quién? Yo creo que usted, doctor, ¿no? O sea, te lo dicen, ¿no? Lo preguntas y te lo dicen. Pero es que está el cuerpo en tal sistema de alarma que está fuera de la realidad. Es todo el tiempo. No es como cuando la gente le dice, ay, andas muy paranoide. Es una cosa normal. No, Claro. esto es a un nivel que no le deja a la persona dormir, que está pensando que debajo, por ejemplo, el clásico, hay micrófonos en la casa. Clásico, hay micrófonos en la casa. Y entonces empiezas a desbaratar el sillón porque quieres encontrar el micrófono, levantas la alfombra, desconectas los focos, quieres encontrar el micrófono. Algo muy habitual es que los foquitos rojos, como las cámaras que nos están grabando, los foquitos rojos que están en la tele, en el micro, en el microondas, entonces, claro, por ahí me están viendo y me están vigilando y vienen hacia acá y entonces rompen aparatos y es un pensamiento que está muy por encima de la realidad. Órale. A ver, ya después de esto sonará que es un sufrimiento Es horrible, brutal para la es persona que está horrible. experimentando alucinaciones Es auditivas, visuales, una sensación que me imagino que normalmente son negativas, ¿no? O sea, hacia un en que te esquizofrenia, sí. quieren hacer un daño. No creo que haya, a lo mejor, y sí lo hay, alucinaciones o cosas que son positivas. No creo que no sé, tú, sí hay, ok. Sí pasa, sí hay alucinaciones positivas, pero son raras, son muy raras. Y lo que te decía, normalmente los que se la pasan bien temporalmente son las personas que tienen trastorno bipolar. Pues claro, tuve una gran idea, voy a hacer un gran negocio y voy a pedir un préstamo y voy a hacer esto y voy a contratar gente y a veces le sale, ¿no? Haces la tesis en 5 días, no, ay, claro, tuve esta idea y te pones a escribir y le pones no sé qué y jalas referencias y no duermes y te la pasas increíble. ¿Cómo estás? Bien, güey. Estoy bien. No, claro. Y fíjate, y están hablando muy rápido las personas con trastorno bipolar y no, y entonces le vamos a hacer así y claro, y tú me vas a ayudar con esto y son muy positivos. En la esquizofrenia no, ¿no? La esquizofrenia es, todo está mal, me van a agredir, están hablando mal de mí, se están burlando, claro. Y esto nos lleva mucho a que estas personas suelan agredir a otras de maneras menores, ¿no? Pero Ujú. sí suelen cometer delitos o agresiones porque ellos se están defendiendo, ¿no? Ellos desde su perspectiva, tú me vas a agredir a mí. Y entonces yo veo que te acercas y yo te empiezo a insultar. Esto lo hemos visto un montón en TikTok y en las redes y tal. Una persona psicótica que está en el metro y le está gritando a alguien que ni lo fuma, cabrón. ¡Ah, claro, me quieres encerrar! Tú, ¡ay, vienen por mí! Y esto es habitual.
Muchas personas creen que las personas con esquizofrenia van a cometer delitos horribles, ¿no? Como en Sexto Sentido, ¿no? Una cosa así de va a llegar y va a apuñalar al psiquiatra. No suele, no es que nunca haya pasado, ¿verdad? Pero no suele llegar a eso. Más bien son personas que están tratando de defenderse de algo que creen que les va a pasar. Y entonces alguien a 50 metros dice, claro, es que viene por mí y entonces, ya te vi, vienes por mí, tal. Y entonces voy y te empujo y te reclamo porque ya te vi. O sea, me encontré, imagínate esto, ¿no? Imagínate que literalmente tú te encuentras al doctor Rafa en la entrevista. Yo lo invité, perfecto. Y vas al súper y, ay, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estamos? Ah, qué gusto. Sí, sí, aquí ando. Y vas al mecánico y otra vez está el doctor Rafa. Y vas al cine con tu novia y sentado al lado, el doctor, ay, qué gusto, güey, ¿cómo estás? Lo empiezas a ver tanto que dices, este güey me está siguiendo, cabrón. ¿Qué trae contra mí? ¿Qué onda? Me lo encuentro en todos lados. Entonces, estas personas con esquizofrenia se encuentran al mismo hombre de gabardina y sombrero en el cine, en el súper, en el cajero automático, esperando afuera de su casa, y todo el tiempo estoy viendo un hombre de gabardina y sombrero, de gabardina y sombrero, y de repente me subo al metro y hay un hombre real de gabardina y sombrero, y después pues, obviamente le empiezo a decir de cosas, de agredir, y lo empujo, porque me estoy defendiendo de ese hombre de gabardina y sombrero. Sí, tiene sentido. 100% Claro, sentido sí. del comportamiento. Ahora uno lo entiende. Lo ve Cuando lo ves desde desde adentro, adentro, porque lo ves desde afuera y dices, pues como malamente se dice un loquito, ¿no? claro, claro. Pero desde adentro entiendes Horrible, es por qué hacen eso. el infierno en la tierra. O sea, tener una de estas enfermedades mentales es horrible. La recomendación es atiéndanse lo antes posible. Si tienes un familiar con esto, que sea lo antes posible la atención para evitar que lleguemos a puntos horribles. Pero es muy importante que entendamos que estas personas se le están pasando mal. Una vez que ya podemos sospechar eso y el psiquiatra nos da ese diagnóstico de algún conocido, algún familiar Ujú, o incluso de nosotros mismos, ujú. eh, me imagino que empieza un tratamiento Sí. y depende de muchas cosas el tratamiento, ¿no? Ujú. Depende si tiene más alucinaciones, si Sí, tiene más sí. paranoia. Ujú. Uno va viendo que depende de medicamentos, 100% el tratamiento, o depende también de terapia. ¿En qué consiste? Bueno, hasta la fecha la piedra angular serían los antipsicóticos, el tratamiento médico con pastillas, antipsicóticos, a veces con inyecciones de depósito, sobre todo personas que les cuesta mucho trabajo apegarse al tratamiento, les pones una inyección una vez al mes, por ejemplo, y entonces ya no depende de que todos los días se esté a sí mismo tomando las pastillas, etcétera. Pero la piedra angular es medicamento psiquiátrico, ¿no? Yo soy una persona que en el podcast y en temas de entrevistas y demás, voto mucho por la prevención en salud mental, por los buenos hábitos. Les digo que no hay pastillas antidepresivas que realmente te vayan a curar una depresión, necesitas un montón de cambios en el entorno, pero en la esquizofrenia sí es una de esas cosas psiquiátricas, psiquiátricas, psiquiátricas. Y la piedra angular suelen ser los antipsicóticos. A partir de ahí a veces podemos utilizar un antidepresivo o algunos potenciadores, etcétera. A cualquier persona le viene bien la psicoterapia, especialmente si le das el diagnóstico pronto, le va a ayudar mucho a aceptar la enfermedad y entonces avisar pronto de los síntomas, cuidarse. Por supuesto, temas familiares, el darle información a la familia que pueda ayudar, nos va a beneficiar un montón, pero hasta la fecha, la piedra angular sigue siendo pastillas antipsicóticas. Gracias a ese tratamiento, la persona puede llegar a ser funcional o integrarla en la sociedad, por así decirlo, o vamos a decir la verdad, en algún punto ya no va a ser suficiente. ¿Tú qué me puedes decir acerca de eso, Rafa? Es difícil en cuanto a que muy frecuentemente estas personas van disfuncionando, 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 disfuncionando. Por ejemplo, sucede lo mismo en demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que los síntomas se pueden frenar, pero va a ir evolucionando. En la esquizofrenia depende del caso, depende de las circunstancias, pero muy frecuentemente esto va a ir empeorando.
con el tratamiento correcto lo frenas bastante, bastante. Y no es raro que haya personas que sí mantengan una muy buena funcionalidad. Incluso en la clínica de esquizofrenia que hay dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría, hay un área específica dedicada a la esquizofrenia. Mucho lo que te dicen los médicos que se dedican a esto es, nuestros pacientes ya no quieren quitarse la alucinación visual o auditiva, lo que quieren es poder trabajar, poder salir, poder convivir con su familia. O sea, se acostumbran, hay muchos que se acostumbran a escuchar cosas, a ver cosas, lo logran reducir a la realidad, le decimos a esto, pero lo que te dicen es, yo lo que quiero es poder trabajar, quiero poder salir y trabajar. Y con el seguimiento adecuado, con la red de apoyo adecuada, se puede. Pero lo más habitual, lamentablemente, es que no haya un buen apego al tratamiento, que en algún punto, pues imagínate estar tomando pastillas todos los días, el resto de tu vida no está padre. Y luego, especialmente que te las tomas cuando estás bien, ¿no? O sea, estoy bien, no tengo síntomas y me las tengo que tomar. Naturalmente las personas suelen dejar el tratamiento y al rato empiezan los síntomas. Y cada vez que vuelven a tener un episodio psicótico, suelen terminar disfuncionando un poco más. Entonces, no es la mejor de las perspectivas, pero sí se puede. Con el tratamiento adecuado, el seguimiento adecuado, una persona puede funcionar de manera normal el resto de su vida. Sí se puede. Entonces es un deterioro que Sí, cada crisis o cada se puede sí, pues empeorar. empeorar. Eso a lo mejor suena un poco triste, ¿no? Es Desde triste. el punto de Sí. vista, si uno lo ve desde fuera, porque pues, Ojalá, mira, ojalá hubiera algún avance, y ¿no? ojalá pronto haya, ¿sabes? Sí, Obviamente se están buscando muchas alternativas, muchas. Hoy en día la estimulación magnética transcraneal nos está dando buenas opciones, pero hasta el momento, ciertamente es de las enfermedades más graves y más feas en ese sentido de la psiquiatría. sí, y qué bueno que están los psiquiatras para ayudar a todas esas personas. Ujú, Y quería ahora hablar de un tema que ahora es más que, obviamente, desde el desconocimiento y los medios de comunicación y lo que yo me imagino que ya sabes lo que te voy a preguntar. Siempre han vinculado a la esquizofrenia con algo, pues, raro, ¿no? Del ocultismo, de, ajá, a ver, esa persona realmente tiene no sé, un don para ver demonios, o esa persona tiene un don para escuchar sí, cosas que no están ahí y que realmente solo podemos escuchar si tienes un don, ¿no? Y a veces se malentiende, ¿no? ujú, Porque, pues sí, había escuchado que las personas con esquizofrenia no son tan ordenados, ¿no? No pueden llegar a ese punto, ujú, pero muchos lo asocian siempre con películas de terror, sí, sí, asesinos, sí, sí, cosas malignas, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con el diablo, ¿no? En la parte punto de vista religioso. Tú has visto, me imagino que muchos casos, y me imagino que no todos están listos para escuchar esas historias o eso que te han dicho, ¿no? Incluso pacientes o has visto en conferencias, de congresos, ¿no? ujú. Eh, Me llama a mí la atención, ¿por qué la gente lo vincula tanto siempre a eso, algo del ocultismo, brujería, la esquizofrenia? Nunca he entendido esa... Bueno, es que para empezar, los pacientes suelen expresar mucho sobre demonios, ¿no? Es O muy sea, común. es extremadamente común que te digan que pueden ver o escuchar al diablo, o que te digan que tú estás poseído por un demonio, o que te digan que temas de energías y demás, es muy habitual, ¿no? Ellos cuentan esto y entonces, pues por supuesto que las personas que se dedican a hacer guiones, pues toman estas historias, esta información, y normalmente el guión va de que nadie le cree a esta persona, le están dando un diagnóstico de esquizofrenia y en realidad él era quien sí sabía lo que realmente estaba pasando, ¿no? O sea, normalmente ahí empieza la película. Pero desde la experiencia clínica te diré que esto me ha pasado más bien con otro tipo de pacientes, trastorno bipolar. Particularmente tuvimos una paciente que era adicta a la hormona tiroidea. Hormona tiroidea. Entonces se metía además levotiroxina, le daba energía, le daba para arriba y entonces empezó a abusar de la hormona tiroidea y entonces brum, se sale de la realidad con la hormona tiroidea y empieza a contarte cómo está hecho el universo, cuál es el plan divino, dónde están los secretos, cómo leer los códigos en los libros que están ocultos y taca, taca, taca.
este tipo de cosas que sucede más en la manía del trastorno bipolar o de este tipo de condiciones, es más habitual que te digan cosas que uno de repente dice, ay, o sea, a ver, cuéntame más, está interesante, ¿no? Y te lo platican y hay mucho orden. Tú mismo dijiste, en la esquizofrenia hay mucho desorden, ahorita vamos a eso. Teníamos también un paciente que era adicto al café. Cuando vas al súper puedes comprar latas de polvo de café. Se echaba lata y media todos los días de café. Un atleta de alto rendimiento que empezó a meterle en exceso al café para la masa muscular y tal. Y empezó a tener este tipo de alucinaciones también. Y las historias eran suficientemente ordenadas y mágicas que de repente se las crees. O sea, no es raro que te cuenten cosas que dices, híjole, ay, pues mira que nunca lo había pensado, ay, me hace reflexionar y, ¿no? Y te cuentan estas historias. En la esquizofrenia es como si tú agarraras, esto obviamente no se puede hacer, pero imagínate que agarras una computadora y la pudieras agitar y todos los archivos que están en la computadora quedaran revueltos. Entonces, prendes la computadora y el escritorio tiene todos los archivos que estaban guardados y ordenados revueltos. Y tú agarras un puño de archivos y entonces viene una noticia, un meme, una carta de tu padre, una aplicación para la universidad. Y la mente con esquizofrenia lo ordena. Y entonces es claro, es que mi papá se fue a la universidad y entonces está haciendo un manejo con el cártel de no sé qué y en el primer día de clases me van a atrapar porque no quieren que yo diga que, pero suele ser una cosa muy abigarrada, muy extraña, muy desordenada. Entonces no es habitual que realmente te puedan convencer de que están viendo algo que los demás no estamos entendiendo. Y curiosamente, quienes suelen referir mucho personas con esquizofrenia al hospital psiquiátrico son los sacerdotes. ¿En serio? Porque la familia llega, no, es que dice que entonces que fíjate que el demonio que llegó anoche, y el sacerdote lo ve y dice, te esquizofrenia, güey, mándalo al psiquiatra. Y sí son certeros en Y decir. son muy certeros, sí, claro. Ujú. Los sacerdotes, particularmente los sacerdotes católicos, es de los que tengo más información, pero en general los profesionales que se dedican a la religión, pues saben su negocio. Entonces, muy rápidamente encuentran cosas que no cuadran, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para hacer un exorcismo, el Vaticano tiene una serie de cánones que dice se tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, y entre otras cosas, descartar esquizofrenia para poderle hacer un exorcismo a alguien, hay que descartar. Entonces ellos conocen bien este tipo de cuadros y no rara vez en los hospitales recibimos referidos por la iglesia del pueblo, por el sacerdote del lugar, un paciente con esquizofrenia. A ver, yo no tengo nada en contra de la creencia de las personas, sino vamos nada más a definir, ¿no? Ujú, Que te los mandan, ¿no? También, ujú. justamente los padres, yo no sabía eso, Sí, yo no sabía, y que la Iglesia Católica tiene un tiene sus protocolos. protocolo para decir, Sí. tiene que no tener esquizofrenia, tiene que, para determinar que es una posesión, ¿no? Sea cierto o no sea Sea cierto, así, pero es una, haya o no haya, en sus protocolos hay que cumplir con parámetros para decir, ok, sí le podemos hacer un exorcismo porque ya pasó estos filtros. wow, 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 wow. Sí. Oye, Rafa, entonces, ¿es un pensamiento desordenado? ¿Son alucinaciones? ¿Son Sí, cosas que uno se da cuenta como psiquiatra? Que eh, dice, en cambio, una persona que sí tiene un pensamiento ordenado, que habla de espíritus y cosas así, dices, ¿esto tal vez no sea esquizofrenia? exacto, exacto. Ok, ok. Normalmente, Ya, normalmente. normalmente, ¿no? Ya vemos Sí. la distinción. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el tratamiento con antipsicóticos, ya vemos la historia natural. Hablabas al principio de la historia natural de esta persona que conociste que hablaba alemán, bueno, que Sí, era mi alemana, vecina, y acabó en la calle, es ¿no? correcto. Acabó en la calle empujando un carrito. Sí, No sé si después se puede poner peor, digamos, hay un deterioro peor neurológico en el que ya no, digamos, los lleve literalmente a no hablar, a la muerte. No, no lo sé. Tú, sí, no todos pasan por la catatonia, que ya habíamos dicho que es una cosa muy complicada. Normalmente lo que pasa es que estas personas van perdiendo la capacidad del autocuidado y entonces se enferman y se mueren, ¿no? Y lamentablemente en México y en el mundo la psiquiatría sigue siendo un lujo. sí. Es una cosa, atender la salud mental es un lujo tremendo. Entonces, oye, pues, te la estás encontrando ya de psiquiatra, pues, ayúdala, güey, o sea, haz algo por ella, ¿no? Pues sí, vamos a suponer que lo hiciera. La llevo al Fray Bernardino, que además ahí está cerca. Ok.
¿Quién es su familiar responsable? No, pues no tiene familiar responsable, pero me pongo yo de familiar responsable. Perfecto, muy bien. ¿Quién le va a comprar los medicamentos? ¿Quién se los va a aplicar? ¿Quién va a supervisar que se los tome? ¿En dónde va a vivir? Bueno, pues vamos a llevarla a un albergue. Ok. Hay instituciones gubernamentales que reciben personas indigentes. Ok, muy bien. Entonces vamos a suponer que la metimos al hospital, le dimos el tratamiento, le bajaron los síntomas psicóticos y la pusimos en un albergue, le dijimos, estas son tus pastillas, te las vas a tomar. Los mismos síntomas van a ser, insisto, lo más habitual, que deje de tomarse el tratamiento. Y en 2, 3 meses, la misma paranoia va a ser que sienta que la tienen secuestrada y que la comida que le están dando viene con chips para geolocalización y que la compañera de al lado le quiere hacer algo, entonces ya se le fue a los golpes un día o a gritos, ponle tú no a golpes, a gritos, y entonces ya no la quieren en el albergue porque tira la comida que se la puede comer alguien más, esconde los medicamentos, rompió la televisión porque la estaba grabando, termina otra vez en la calle y en 3 meses otra vez estamos donde empezamos, ¿no? Entonces, es muy difícil que si no hay una verdadera red de apoyo, que normalmente es la familia, y lamentablemente la salud mucho se basa en la red de apoyo familiar, pues la puedas ayudar. Entonces, quienes, quienes no entienden de esquizofrenia, pues no saben ni cómo ayudarla, y quienes entendemos de esquizofrenia, entendemos que es muy difícil ayudarla. Y entonces se vuelve una condición muy complicada. Entonces, lo que suele suceder es que tiempo después, esta persona pues ya no se alimenta bien, ya vienen las lluvias, vienen los fríos, le dio una enfermedad, agredió a alguien de manera inadecuada y ese alguien respondió. Y entonces esto hace que muchas veces la persona pierda la vida porque pues la misma condición la lleva o a una neumonía o a un accidente automovilístico. Es una condición, cuando no detectas esto a tiempo y no le das el apoyo adecuado, ya más adelante es bien difícil ayudarles. Híjole, sí, y qué bueno que visibilizamos este problema en el podcast, porque usualmente se tenía esta percepción, ¿no? De que algo más de miedo, ¿no? Que a lo mejor, Exacto. y que hoy ya lo veo como algo más triste. Es Este es triste. muy triste, es extremadamente triste ese desenlace. Ujú. La gente envió muchas preguntas Ok, porque les había preguntado como, ¿qué le preguntarían a un psiquiatra acerca de la esquizofrenia? Te puedo bien. mandar, Por supuesto, para oiga, terminar con un tono diferente, oiga, porque y estamos aquí muy tristes. algunas, a ver, algunas tal vez no tengan mucho sentido para ti, pero yo sé que no tienes ningún problema con eso. Ok, la gente pregunta esto acerca de la esquizofrenia. Doc, tú como psiquiatra, ¿alguna vez has visto un caso paranormal vinculado a la esquizofrenia? No, los casos paranormales que he visto han estado vinculados a otros diagnósticos, particularmente el que más me llamó la atención, que sí nos dejó como helados a todo el hospital, fue un caso de personalidad múltiple, ¿no? Estos trastornos disociativos que generan esta personalidad múltiple, porque era una chica que cuando se sentía muy estresada, una chica 1,50 m, delgadita, que se, entre comillas, transformaba, era poseída por un monje español medieval enorme y entonces cambiaba el tono de voz y veías, o sea, lo grabaron así en cámara y lo pusieron en una sesión hospitalaria y sí te enfriaba la sangre, dices, "Ay", porque la transformación era muy notoria de tono de voz, se veía más alta, se veía más fuerte, o sea, te sacaba mucho de onda, pero con esquizofrenia no. He tenido acercamientos a episodios donde una persona le hicieron una regresión y entonces quedó con una visión psicótica, ¿no? Entonces le hicieron una regresión a vidas pasadas y entonces se ve en una vida pasada como un soldado de la Primera Guerra Mundial y al lado de ella estaba su compañero de guerra incendiándose por una especie de bomba molotov. Y cuando termina la sesión de regresión, el resto del mundo, como te decía, ya todos regresan a la normalidad y ella no puede dejar de ver a una persona incendiándose al lado, pero no era esquizofrenia, ¿no? Era un episodio psicótico diferente. Entonces, como esto, como, ¿no? Me ha tocado diferentes Sí. casos, pero con esquizofrenia no.
Hace unos años hubo un documental de una niña esquizofrénica, Ok. una que tenía como 3, 4 años y desarrolló esquizofrenia. Eh, ¿Tú qué piensas, Doc, de este caso, ya que es muy atípico? Donde un niño presenta esquizofrenia y realmente empezaron a ver que hasta le ponían nombres a unos gatos que dibujaba, les ponía nombres y los veía, que fue muy difícil su diagnóstico porque realmente no es algo común. Sí. ¿Crees que esta niña ahorita, después de estos años, ha tenido un peor deterioro, ¿no? Más Y que algo. indudablemente, o sea, ojalá que no, y me encantará que me digan que está súper bien y que algo pasó ahí en el que cambió la historia. No conozco el caso, no lo recuerdo, pero de nuevo, mientras más joven empiezan los síntomas, suele ser mucho más raro, pero también mucho más grave, ¿no? Entonces, sí, no ubico ese documental. Doc, hay un influencer que tiene esquizofrenia en TikTok. ¿Usted recomendaría el uso de redes sociales para una persona que tiene este diagnóstico? Híjole, Vic, este sí anótatelo, lo tenemos que platicar, tiene que ver con las redes sociales. ¿Has escuchado hablar de la histeria colectiva? Sí. La histeria colectiva se ha descrito desde épocas medievales. Una persona empezaba a bailar de manera errática y al rato todo el pueblo estaba bailando de manera errática, aunque nadie más tenía la enfermedad de San Vito o lo que tú me digas. Está pasando algo bien interesante con las redes sociales, que es este mimetismo de la enfermedad. Entonces, cada vez más están llegando personas jóvenes, chicos y chicas, que empiezan a seguir a ciertas personas en redes y entonces empiezan a identificar en ellos síntomas que no tienen. Esto es un fenómeno que se está viendo a nivel sociológico interesantísimo de cómo se potencia esta histeria colectiva a través de las redes sociales. Ahora, ¿recomiendo que alguien con esquizofrenia use redes sociales? Sí, o sea, tiene todo el derecho de contar su historia, de decir cómo lo vive, qué tratamiento le están dando, si le está funcionando o no le está funcionando. Vaya, ni modo que tú o yo nos pongamos en contra de las redes sociales. No se puede. Pero sí, lo interesante es que está habiendo mucho mimetismo de las enfermedades mentales a través de los influencers. Híjole, es Es un un fenómeno dato, interesante, ¿no? híjole, es un temazo ese. Sí, es cierto. Digo, de ahorita se me vinieron como 3 casos ahorita a la mente que después podemos hablar, pero tienes mucha razón, no lo había pensado. Es una especie de histeria colectiva muy Que luego curiosa. dicen, es que me pasó esto con esto y ya salen como 200 personas que también, y a lo mejor 10 de esas 200 sí lo tienen, pero Sí, las exacto. otras 190 no lo tienen, ¿no? Es correcto. Entonces, Así sucede, ¿no? El tema es que sí, personas se van a ver identificadas y van a decir, claro, yo tengo eso, van al doctor, se tratan, les viene bien, uf, fantástico. El problema es que mucha gente está mimetizando síntomas. Doc, eh, tengo un tío que habla con los muertos desde hace mucho tiempo. Él desde niño podía ver este tipo de cosas. Ujú, Yo pienso que tiene esquizofrenia. ujú. ¿Usted qué opina? Aquí es por votación, ya dijimos. No, a ver, esto es bien importante. Ujú. Quedamos que el síntoma cardinal son dos alucinaciones complejas que platican entre ellas, prácticamente tienes el diagnóstico, pero hay otro síntoma cardinal que está de base, que es la disfunción. Para que algo se llame trastorno mental, tiene que disfuncionar la persona. Entonces, yo conozco, literalmente se los digo, personas que hablan con los ángeles. Y yo hablo con la angelóloga en cuestión y me dice, yo veo a el arcángel Gabriel y yo platico con San Agustín y me dan esta información y te tengo un mensaje que dar. Ah, pero esa persona que habla con los ángeles o con los fantasmas o con los muertos, a lo mejor vive de eso, a lo mejor no, a lo mejor es algo que tiene desde la infancia y maneja bastante bien. A lo mejor de repente te da un dato que dices, ay, oye, tu abuelo te manda a decir que está muy orgulloso, que felicidades por la graduación y que te acuerdas que en el examen la 36 era C, él te la sopló, ¿no? Y que te dan datos que uno dice, ay, cabrón, órale, no, pues gracias, cabrón. Pero la persona en cuestión duerme bien, come bien, hace ejercicio, chambea, hace sus facturas, tiene pareja, juega fútbol. ¿Hay algo que el psiquiatra tenga que hacer? Nada. Si no está disfuncionando, a mí me da igual.
si habla con los muertos, si ve vidas pasadas, si habla con los ángeles o no habla con los ángeles. A mí me tiene sin cuidado, ese es su tema. Pero si disfunciona, entonces yo como médico estoy encargado de identificar síntomas de la disfunción y tratamiento. ¿Qué estoy tratando? No estoy tratando el que hable con los ángeles, estoy tratando la disfunción. El psiquiatra lo que tiene que hacer es atender la disfunción. Eso es muy interesante. Ujú. Me has abierto los ojos en muchas cosas. Es justamente que funcionen en su vida, que tengan una vida completamente normal. Lo demás sale sobrando. Es su tema, Es su claro. tema. Sí, claro, por Ok. supuesto, por supuesto. Y digo, más yo que a mí me encanta el mundo del arte, particularmente el arte escénico, el teatro, el circo, que nos encanta construir mundos en escena que no existen. Pues, ¿cómo? O sea, eso es el derecho humano a la imaginación, el derecho humano a soñar, el derecho humano a construir realidades a través de nuestra mente, religiones, culturas. O sea, no, eso no es el problema. El problema es disfuncionar. El problema es que no te estés alimentando. El problema es que no duermas. El problema es que no puedas crear un vínculo sano con alguien más. Ese es un problema. Oye, Rafa, ¿y cómo podemos ayudar a quitar este estigma de los pacientes con esquizofrenia? Porque hay mucho estigma, ¿no? Claro. Es una cosa que a lo mejor las personas lo ven como siempre es algo negativo, siempre es algo que Ujú. está mal, que es algo que da miedo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que, digo, no hay campañas, ni siquiera he visto una, yo nunca, personalmente nunca he visto una campaña No, de esquizofrenia, no he visto nada a nivel social que se hable sobre la esquizofrenia, más que cosas que a lo mejor están mal en su mayoría. sí. Y el psiquiatra, pues sí, lo explica bien, pero no sé, ¿qué se podría hacer, Rafa? No, lo primero, esto que estamos haciendo, y te agradezco muchísimo el espacio, porque platicar de estas cosas y saber que le puede alguien preguntar a un profesional sobre esto y solo por platicar, esto ya a lo que te dedicas, que es la divulgación de la ciencia, nos ayuda a todos. Pero fíjate que hace años había programas en Canadá ellos tienen una visión de la salud mental bien interesante, una visión de integración social, y entonces llevaban a las niñas y los niños de kindergarten, ¿no? De preescolar, a los psiquiátricos. Y una vez al año les tocaba su visita en el hospital psiquiátrico. Cuando desde niño has entrado a un hospital psiquiátrico y te han explicado ahí y has visto a personas que tienen depresión o ansiedad o esquizofrenia o trastorno obsesivo compulsivo en un entorno seguro, por supuesto, de una manera adecuada, pasa un paciente y les platica cómo se enteró, cuándo, cómo se llama, qué se dedica, tal, 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 pues obviamente rompes el estigma. El tema de nuevo es que la salud mental es un lujo y imagínate que acá yo salga a proponer que los niños de kinder vayan al psiquiátrico, nos metemos en un lío, pero definitivamente todo estigma, el estigma que me digas, disminuye a través de la cercanía y la comunicación. Si tú quieres, que por ejemplo esto sucede mucho en la casa de los famosos, ¿no? Este tipo de experimentos sociales requieren que alguien agite el avispero. Necesitas generar distancia, necesitas generar disonancia para que entonces se dé el conflicto, porque si no, no se da el conflicto. Los seres humanos cuando nos acercamos tendemos a vincularnos. Entonces, para que se dé el estigma de la esquizofrenia, hay que alejar a los esquizofrénicos, ¿no? Hay esta vieja historia de la nave de los locos. La nave de los locos que recorría el río Nilo, río abajo, e iba recolectando artistas, personas que ponían problemas políticos y enfermos mentales de verdad, y los subías a la nave de los locos y la nave se iba y nunca regresaba, ¿no? Y entonces, esta cosa que tenemos los seres humanos de segmentar, discriminar, alejar, genera estigma. Entonces, ¿cómo vamos a poder disminuir el estigma de la esquizofrenia, de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión o de temas de color de piel o de género o de orientación sexual a través de la cercanía, de la convivencia? Entonces, mientras más podamos acercarnos a las personas, vamos a generar una sociedad más integral y más positiva para todos. Me encanta. Creo que es una gran frase para terminar este podcast que creo que nos debes ya
4 podcasts más o 3 podcasts más porque salieron muchos temas que no habíamos visto. La producción estará de acuerdo que están interesantes. Encantado. Y te quiero agradecer, Rafa. La gente, ¿cómo te puede buscar en tus redes sociales, en tu contacto? Sí, yo estoy en todos lados como Rafa López Psiquiatra. Tú le pones así en el buscador que quieras y ahí aparece mi contenido. @Rafa López DR. Y mi podcast se llama Supracortical. Pero Vic, encantado. Cuando gustes, invitadísimo a Supracortical. Y cuando me invites por acá, yo feliz de venir a platicar otro ratito Pues contigo. ya quedaste que voy a ir a Estamos. Supracortical, ¿eh? Sí, Claro que sí sí. tengo que ir. Por supuesto que sí. Y bueno, este fue un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar en Spotify qué te pareció este episodio, darnos 5 estrellas. Y este fue el psiquiatra Rafa, Supracortical, su podcast, no se lo pierdan. Y nos estamos viendo en el próximo episodio.